Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de el podcast de Jesús González. El día de hoy vamos a compartir con Víctor Navarro, expreso político de la dictadura chavista en Venezuela y fundador de Realidad Helicoide. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Jesús. Gracias por el paso. Gracias por acompañarnos, Víctor. El día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre tu experiencia personal, sobre la situación de Venezuela, sobre la situación de los detenidos políticos en Venezuela y sobre la persecución que finalmente tiene el chavismo sobre todos los venezolanos, que se ha acentuado después de las elecciones, pero que entendemos es una causa común dentro de la dictadura desde hace mucho tiempo. Arranco con esto, Víctor. Fíjate, según cifras del Foro Penal, ellos tienen alrededor de 18.000 presos políticos confirmados desde el año 2013, desde que Maduro está a cargo del país. ¿Cómo ha sido este proceso con Nicolás Maduro a cargo de Venezuela? Todo el tema de la persecución, todo el tema de los presos políticos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la verdad de todos estos, detrás de todos estos números? Sí, es interesante desde cuándo empieza a sumarte esta cifra, porque en un principio es el marco que le dan las organizaciones de la sociedad civil para que comiencen a investigarse los crímenes de lesa humanidad que existen en Venezuela. En efecto, como lo dice el Foro Penal, son alrededor de 18.000, pero es importante destacar que ya Chávez tenía presos políticos. Tienes el caso de la jueza Fiuni, el caso de los hermanos de la familia Baduel, tienes el caso de los hermanos Guevara, tienes el caso de Iván Simonovic. Ya son algunos presos políticos y un indicio, un precedente que venía marcando Chávez para luego Maduro. Los policías metropolitanos. Los policías metropolitanos, exactamente, para que luego se exacerbase todo lo que hoy estamos viendo, que es la persecución política, la tortura, la detención arbitraria, la desaparición forzada, como la mayor política de Estado, y pudiésemos decir que uno de los principales elementos que mantiene a Maduro en el poder, ¿no? Hoy Maduro requiere de tortura, de asesinato, de persecución para poder seguir teniendo el poder dentro de Venezuela. Ya en efecto, pudimos ver cómo no solamente se roban unas elecciones, sino que necesitan aplicar el terrorismo de Estado para decir yo me impongo ante la situación que está viendo ahorita. Sí. De hecho, desde el 28 de julio, que pierden la elección, que Edmundo González gana la elección y que los venezolanos salen a la calle a protestar por su derecho a elegir, porque votaron la inmensa mayoría del país, votamos por un cambio, votamos por avanzar hacia la democracia. Hay más de 2.000 detenidos políticos en el proceso de protestas post-28 de julio. Completamente. Ha sido, digamos, el número de presos políticos muchísimo más fuertes, y a eso le incluimos que por primera vez en Venezuela detienen a menores de edad como un grupo intencional. Ya había presos menores de edad. Yo estuve detenido con 4 menores de edad cuando estuve preso en el Helicoide. Hubo desde luego de las elecciones que alrededor de 120 menores de edad detenidos. Que por cierto, ¿recuerdas que el chavismo negó que tuvieran menores de edad detenidos en Venezuela después de las elecciones, hasta que salió el fiscal de la Corte Penal Internacional diciendo que eso estaba ocurriendo y se echaron para atrás? Y salió Maduro en cadena diciendo que había que revisar si habían cometido errores en ese proceso y habían encarcelado a menores de edad, etc. El chavismo negó que teníamos menores de edad. El chavismo, y lo vimos hace poco... Bueno, niegan que haya presos políticos. Niega que hay presos políticos. El chavismo niega que hay personas desaparecidas. El chavismo niega cómo asesina las personas. El chavismo niega que perdió las elecciones. O sea, y en ese es el contexto en el que estamos. Un régimen que tiene que negar la realidad, porque la verdad simplemente los lleva a la salida del poder. Entonces, en efecto, vamos a ver siempre que el chavismo va a estar negando las torturas. Entonces, eso es lo que nosotros nos estamos enfrentando hoy, ¿no? Un régimen autocrático que justamente quiere cambiar la realidad y a través del poder que tiene, seguir reprimiendo a la sociedad venezolana. Víctor, ¿y en Venezuela hay cárceles para tanta gente? Mira, el chavismo
luego de las elecciones, se encargó de crear dos grandes centros de reclusión y tortura, y lo digo con responsabilidad, que fue Tocorón y Tocuyito para meter presos políticos. Eran cárceles que ya se venían diseñando, pero el sistema en general penitenciario en Venezuela no cuenta con una estructura lo suficientemente sólida para poder abarcar con condiciones que debería tener un preso normal el hacinamiento que hay en el país. En ese sentido, no tienen la estructura suficiente para tener los presos políticos. Y quisiera yo hablar del helicoide, ¿no? Por ejemplo, el helicoide iba a ser un centro comercial. Entonces, cuando te preguntan, bueno, ¿cómo es la celda en la que tú estuviste? No, yo estaba en una celda cuyo nombre era Las Escaleras o La Pecera. O yo estaba en Preventiva 1, que era un cuartico que posiblemente iba a ser una tienda de los años 50. Entonces, al final del día, no cuentan con las estructuras para poder tener a los detenidos que cometen actos delictivos, muchísimo menos para de manera masiva poder tener a los presos políticos que necesitan y que meten presos por cualquier cosa. Y cuando hablamos de cualquier cosa, lo hablabas tú en el podcast con Luis Carlos, que me comentabas anteriormente, es que todo aquel que pareciese ser disidente va detenido. Estamos hablando de una niña de 16 años que subió un estado de WhatsApp con una foto de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado y fue presa. Y luego esta misma niña fue violada en una cárcel en el interior del país. Entonces, justamente, no solamente no cuentan con la estructura para garantizar las condiciones básicas, sino que la arbitrariedad es en todas las formas. La arbitrariedad es con todas las matices que puede llegar a tener, es lo que vas viendo que está empleando el chavismo. No existe estructura y es por eso que aplican en gran parte la puerta giratoria. O sea, ellos ahorita hablan de que están excarcelando. ¿Por qué crees, según tu opinión, que están liberando presos? Porque claro, ellos no hacen noticia. Tenemos 2.000 presos políticos. Hemos detenido desde mi gestión a 18.000 personas por motivos políticos. Ellos no hablan de esto. Hablan es de excarcelamos 300 personas, excarcelamos 2 personas, excarcelamos 30. ¿Por qué crees que sucede eso? Yo creo que hay varias razones. En una primera instancia, es una gran forma para seguir manteniendo el terrorismo de Estado. Metos menores de edad, que salgan, que cuenten, los silencios, no puedo decir nada, y todo el mundo empieza a tener miedo alrededor de eso. Bueno, ¿quién no tiene miedo alrededor de una historia de tortura a un niño menor de edad que viene y te lo cuenta? Además le dicen, no puedes decir nada, pero saben que se dice. Claro. Y entonces genera un mayor terrorismo de Estado. Claro, entonces por un lado, no tienen cárceles para meter a 7,5 millones de venezolanos dentro de Venezuela que votaron en contra de ellos, que votaron para que se vayan del país, entonces meten preso a unos pocos. Para generarle terror a muchos. Para generarle terror a muchos. Eso por una parte. Otra cosa que creo yo que les está haciendo bastante ruido es que la única fuerza movilizadora que hay ahorita dentro del país, y quiero aprovechar para saludar al comité de los familiares de los presos políticos, es que cuando llevas un preso político a su familiar, no le importa nada. Y eso el chavismo lo sabe. Y si ellos tienen que protestar, hacer vigilia, lanzar globos y una misa, y a la fiscalía, decir que Tarek es el que los tortura, decir que Diosdado es otro asesino, que es el que lo tortura, los familiares lo van a hacer. Y eso también les hace ruido. Les hace ruido y quieren vender humo ante instancias como la Corte Penal Internacional, y por eso juegan a la excarcelación. Pero mientras están sacando a uno, están metiendo o desapareciendo a otros, ¿no? Ya vamos a hablar lo hemos visto, sobre todo con personas a los que desaparecen. Por lo general, los desaparecen muchas veces personas ligadas al proceso electoral, ligadas a María Corina, ligadas a Edmundo. Ahí está el caso de Frei Superlano, el caso de Jesús Armas, el caso de Roland Carreño, el caso de Perkins Rocha, el caso de Viallo, pero te repito, no solamente esos casos, vimos, como tú dices, a las madres de los menores de edad protestando todos los días por su excarcelación. Hemos visto a esposos, a hijos de pacientes oncológicos, hemos visto a los amigos y hemos visto a una comunidad internacional que se ha pronunciado fuertemente en contra de estas detenciones arbitrarias porque pueden, lo que tú dices, porque no están expuestos a lo que está expuesto el venezolano dentro de Venezuela, que muchas veces es la crítica que se hace.
mira, las calles en Venezuela están apagadas. No es que están apagadas, es que la gente está esperando el momento porque hoy en día es muy costoso protestar hasta que no haya algo articulado de manera masiva que nos permita a los venezolanos protegernos unos con otros. No, y que hay otra realidad que es importante y por eso yo quiero reafirmar lo que dijo la CIDH sobre el terrorismo de Estado. Cuando tú ves a Granco llevándose preso a una persona y poniendo la música de Freddy Krueger con unas escopetas, Si quieren entender lo degenerada que es la situación en Venezuela, vean los estados de Instagram del director de la DGCIM. Juguemos un juego. eso genera miedo. Y es natural. Y el miedo, de alguna manera, paraliza. Y es natural. ¿Qué pasa? Que el venezolano sabe que hay algo más allá del miedo. Y además el venezolano en este momento, y hablando del punto de vista electoral, sabe que ganó. Y además el venezolano sabe que si quieren que no haya más presos políticos, que si quieren que no haya más centros de tortura, hay que acabar con Maduro. Entonces, los tiempos allí son los que van a jugar un rol importante en el momento en el que estamos ahorita. Sin embargo, lo que tú dices sobre las desapariciones forzadas, y ahí quiero hacer hincapié, es fundamental. Y es muy clave, no solamente también porque es un crimen de lesa humanidad, sino por lo que eso genera a los familiares y por los precedentes que hay de eso. Ya sabemos que han muerto personas bajo custodia del Estado que han estado desaparecidas. ¿Qué me estás presentando? Bueno, hoy a las 7 y tanto de la noche me enteré de que mi papá falleció. A mí no me avisaron nada. Resulta que me entero de que a mi papá que falleció fue ayer y lo pasaron para el hospital central, en la morgue. Pero no me avisaron nada, pues no recibí ninguna llamada, nada. Yo me enteré por una noticia en las redes, imagínense. Como uno como familiar, a uno se le va a morir. El familiar de uno que está ahí preso inocentemente va a morir y a uno no lo llaman nada, uno tiene que enterarse así. Suerte que mi hijo no fue nunca un delincuente. Sabemos lo que le hicieron a Fernando Albán siendo concejal, al igual que Jesús Armas. Y es responsabilidad de Diosdado Cabello, es responsabilidad de Tarek William Saab, que respondan y que ellos aparezcan con vida. Entonces, en la dimensión de la desaparición forzada es importantísimo. Hay más de 26 personas después de las elecciones que son desaparecidas, según datos de Foro Penal. Y muchos de ellos también son extranjeros. Estamos hablando de que hoy hay españoles, de que hay checos, de que hay uruguayos, de que hay argentinos que están viviendo la desaparición forzada. Eso no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. De hecho, acabas de tocar dos temas que me parecen claves. El primero, que me gusta mucho, que hablaste con el tema de el miedo. Hay una frase que se populariza mucho, sobre todo en términos de familia, que es que lo contrario al miedo no es la valentía. La valentía es una consecuencia. Lo contrario al miedo es el amor. Por eso cuando tú ves un país que está en este momento tan silente, esperando la oportunidad para avanzar hacia la democracia, y aún así ves a los familiares y amigos cercanos de los presos políticos, como tú dices, movilizados todos los días, protestando todos los días. Esa gente tiene miedo. Lo que pasa es que es mayor el amor que le tienen a su hijo, a su hermana, a su esposo, a su padre, a su abuelo, que fueron detenidos injustamente por querer un país distinto, y eso es lo que los hace ser valientes. ¿Qué es lo que nos pasó a los venezolanos, a la inmensa mayoría de los venezolanos, el 28 de julio? No es que los venezolanos no le tengan miedo a una dictadura que, como tú dices, comete todos los crímenes que comete y por lo cual ya están siendo investigados por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino que el amor por su país y sobre todo por un futuro mejor, por un futuro distinto, es esa madre que no manda a su hijo al colegio los 2 días a la semana que se están dando clases en este momento en Venezuela, porque prefiere que su hijo se quede durmiendo en la casa, que esté pasando hambre y desmayándose del hambre en un pupitre. Esa maestra o ese maestro que va a dar clases aún sabiendo que el sueldo no le alcanza absolutamente para nada ni para comprarse 1 kilo de carne. Ese abuelo que aún así le da lo que tiene y lo que no tiene a sus nietos, aunque las pensiones no alcanzan para absolutamente nada. Todas esas personas que aman a su país y aman a su familia, ese amor nos movilizó a todos para salir a votar masivamente el 28 de julio, moviliza a los familiares y personas cercanas a los presos políticos para estar protestando hoy en Venezuela, y yo no tengo ninguna duda de que movilizará al país
cuando llegue el momento para avanzar hacia la democracia. Eso es uno de los temas, pero el otro que dijiste también es clave, Víctor. Cuéntame con el tema de los detenidos extranjeros, detenidos y desaparecidos en Venezuela. ¿Qué está pasando en la comunidad internacional? ¿Qué está pasando en países como España, como Argentina, como Estados Unidos, que tienen nacionales detenidos y desaparecidos por la dictadura de Venezuela? Esa es muy buena pregunta. Con respecto al primer tema, voy a ser muy breve, pero no podía no pensar en mi mamá cuando yo estaba preso, que a mi mamá la llevaron presa un día, pero ella decía, estaba presa, llévenme a la celda donde está mi hijo. Y eso para mí era muy fuerte cuando me lo contaban, justamente porque yo creo que eso es lo que trasciende y lo que vence el miedo que quieren imponer. Y por eso yo creo que no hay que subestimar, desestimar, ni ver con lástima la fuerza que tienen los familiares de los presos políticos, sino que más bien apoyar esta plataforma para empujarlo lo más que podamos, porque es una fuerza representativa y además en la situación en la que estamos, ninguno está exento de que algún familiar sea preso político, por mucho de que se quiera normalizar esta situación. No hay forma, porque el país no quiere a Maduro. Es como el país no quiere a Maduro, todo el que está dentro puede ser un preso político, ¿no? Claro, pero es que un preso político no es un preso de un partido político. Es alguien que va preso simplemente por pensar distinto y por no querer que haya dictadura en Venezuela. Es decir, millones de personas que viven en el país. Y pensar distinto significa que puedes no verbalizar lo que estás pensando, vas caminando por una calle, eres familiar de alguien y vas preso. O sea, sin ni siquiera tener que verbalizarlo, puedes ir detenido en Venezuela. Porque de eso se trata lo que están haciendo ellos. Y con respecto al tema de la comunidad internacional, sí, yo creo que a lo largo del tiempo la comunidad internacional ha jugado dos roles interesantes con respecto de sus nacionales detenidos en Venezuela. Uno, los que han abierto los espacios de negociación, lo hemos visto con los Estados Unidos, donde da algunas concesiones por intercambiar a nacionales estadounidenses detenidos. Otros han sido más silentes, como lo ha sido España, que solamente se preocupa y no tiene, y teniendo los canales que tiene, por ejemplo, con el caso de Rocío San Miguel, no tomó las acciones suficientes para ayudarlo. Sin embargo, me es muy interesante lo que pueda llegar a pasar con Argentina, con un gobierno como el de Milei y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ella está buscando canales para saber dónde está el gendarme que fue detenido hace una semana, pero que quieren ser más fuertes y más contundentes con lo que está pasando en Venezuela. Y también la nueva postura que tiene Italia con respecto, que creo yo que es interesante. Ya es la postura que hay de la comunidad internacional ante la situación de Venezuela, que prioriza el tema de los presos políticos. A eso le agregamos qué va a pasar en Venezuela el 10 de enero y cuál va a ser la reacción de estos países que tienen presos políticos dentro de Venezuela. Yo creo que y en conversaciones privadas, una de las cosas a las que se le está dando relevancia es cómo hacemos para que Edmundo sea presidente, porque además Edmundo es un tipo, es el presidente electo, pero que dice que el 11 de enero su primer mandato va a ser la liberación de los presos políticos. Entonces yo creo que en ese marco se entiende, se concibe y se profundiza que hay que salir de Maduro para realmente poder liberar a los presos políticos. Yo creo que ya hemos pasado muchísimo y hemos entendido muchísimo esa barrera de que los presos políticos tienen que dejar de ser una ficha de negociación. El día que liberen a los casi 2.000 que hay presos y no vuelvan a meter otro preso, esa es la batalla ganada. De resto, sacar a unos para meter a otros no se convierte en algo rentable. Víctor, y en lo que estamos yo iría haciendo más allá. Hay que salir de la dictadura no solamente para liberar a los presos políticos, sino para liberar a Venezuela. Para liberar a Venezuela. Porque hoy 100%. Los venezolanos, aunque no estén metidos en una cárcel, están presos. Están presos porque no pueden decir lo que piensan. Están presos porque no pueden publicar en redes sociales lo que quieran publicar. Están presos porque no pueden comer lo que quieren comer. Porque no pueden bañarse a la hora que se quieren bañar. Porque no tienen luz a toda hora del día, porque no tienen gas en cualquier momento,
porque sus hijos no pueden ir al colegio. Están presos de un sistema que paulatinamente ha ido acabando con las condiciones de vida y que ha querido acabar con la dignidad del individuo. Entonces, hasta que no avancemos hacia la democracia, 100%. ningún venezolano Es va a libre. ser plenamente libre. Te digo más, los abuelos que están viendo crecer a sus nietos por la pantalla de un teléfono también están presos. Están emocionalmente presos, víctima de un sistema que ha destruido lo más valioso que tenemos en el país, que no es el petróleo, es la familia venezolana. Esta gente se ha encargado de destruir a la familia. Con los presos políticos es una evidencia porque además te los colocan tras las rejas. Pero con la migración también te los colocan a veces a decenas de miles de kilómetros de distancia, pero también internamente en el país. Porque aunque es verdad que ya la polarización política acabó, hoy no hay dos Venezuelas. Hoy hay una Venezuela unida en contra de un grupito que se quiere mantener en el poder y que quiere aplastar a ese país. Pero hace 20 años sí existía la polarización y hace 20 años también. O sea, es decir, esta división de la familia venezolana viene de lejos. Desde hace 25 años que esta gente llegó al poder. Sí, no, y completamente de acuerdo. Además que lo ves en las formas. O sea, al final del día ya tienes a unos responsables cuyos nombres tú puedes fácilmente mencionar versus a un país. Hoy a quien tú le preguntes, por muchas listas que haya, quiénes son los presos políticos o quiénes son los 20.000 presos políticos, nos va a costar un montón decir. Porque, y los daños colaterales de esos presos políticos Claro. son, no son 18.000 presos políticos, son 18.000 familias, es Venezuela. Porque estamos hablando de civiles, de militares, de menores de edad, de activistas defensores de derechos humanos, de activistas políticos, de estudiantes, del que pensaba distinto, del que usaba WhatsApp, del que tenía una red social, del que estaba llevando el agua, del que tenía un camión. Eso, o sea, eso es el país versus Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Tarek William Saab, Diosdado Cabello, Gran Cuartaga, Iván Hernández Dala. Me explico. Entonces, al final del día, es ahí donde tú realmente ves cuál es la división que tiene el país. Una cúpula que a través del terror busca penetrarse versus Venezuela. Dime un grupo que no tenga el chavismo preso. Chavistas, los tiene. Gente de PDVSA, los tiene. Gobernadores, estudiantes, ¿qué grupo? Menores de edad. Mujeres, Militares. militares, personas discapacitadas, personas con grado de atención, personas de la tercera edad. Busquemos un grupo, Ministros, un grupo etario. Ministros, vale. Un grupo etario. Empresarios, campesinos, es que nadie se salva. Nadie se salva. Nadie. Entonces, es ellos contra estos nombres que acabamos de decir. Entonces, al final del día, eso es lo que pasa. Y con ellos es que tenemos que acabar. Víctor, cuéntanos un poco de tu experiencia como expreso político. ¿Cómo fue estar detenido por la dictadura, por una de las dictaduras más terribles del planeta Tierra? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo te agarraron? ¿Cómo fue tu situación dentro? ¿Cómo fue tu liberación? Cuéntanos un poco de eso. Sí, yo fui detenido en el año 2018, en enero, por el SEBIN. El SEBIN es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, una de las policías políticas que obedecen directamente a las órdenes de Maduro. Hoy obedecen a las órdenes de Diosdado Cabello. Volvemos con los mismos nombres. Y ellos me detuvieron en mi casa. Yo estaba haciendo mi tesis para graduarme de la universidad. Tumbaron la puerta y empezaron a preguntar quién era Víctor Navarro. Y me llevaron al helicoide, me llevaron encapuchado, una camioneta, eran alrededor de 35 efectivos los que entraron en mi casa, como que si yo fuera el Chapo Guzmán, un terrorista. Y me llevan el helicoide y allí me tienen durante 5 meses detenido. En efecto, me torturaron física y psicológicamente. Yo creo que hay como 3 tipos de tortura, ¿no? La física, la psicológica y la tortura de los otros, ¿no? Que para mí esa es como la más fuerte, ¿no? Cuando estás viendo que están torturando a alguien frente a ti, tú literalmente no puedes hacer nada. Pero me torturaron, me golpearon muchísimo, me metieron una pistola cargada, desbloqueada en la boca, me arrodillaron, me obligaron a decirles que yo les tenía miedo.
digamos, para penetrar en lo más íntimo de tu ser, ¿no? Y volverte mierda, destruirte. Y bueno, y amenazas constantes con mi familia, con mi novia, me explico, mostrándome fotos de mi novia, de mi familia, en todo momento. Entonces yo creo que al final del día, estar en el helicoide se convierte en una tortura constante. Y yo creo que eso fue lo que yo viví. Yo viví una tortura constante, que además viví como era sistematizada, porque estaba detenido con 16 personas en la misma celda, 4 de ellos menores de edad, que les estaban poniendo torturas al igual que a mí, como que si todos fuéramos unos terroristas. Y fue de hecho de lo que nos inculparon. A mí me culpan de que yo había hecho una célula terrorista financiada por los Estados Unidos, mientras la verdad es que yo había creado una organización para jóvenes en situación de calle. Nuestro propósito era reinsertar a jóvenes que luego de las protestas habían quedado en situación de calle y había que reinsertarlas en la sociedad, porque justamente muchos de ellos venían de familias que eran chavistas, o muchos de ellos para comerles era más rentable pedir en la calle que estar en su casa. Y bueno, la sociedad venezolana, la pobreza venezolana, llevaba a que se exacerbara esta situación, y nosotros creamos un programa de reinserción social. Yo creo que ha sido la peor experiencia que he tenido en mi vida. Yo cuando tenía 15 años a mi papá lo asesinaron. Chávez era presidente, Venezuela era una de las ciudades más peligrosas, Caracas era una de las ciudades más peligrosas de todo el mundo, Venezuela uno de los países más peligrosos de todo el mundo. A mi papá lo asesinaron, pero yo creo que la cárcel fue más doloroso que es lo más doloroso que me ha pasado. Y creo que es lo más doloroso por varias razones. ¿Hubo algún momento que sintieras que no ibas a salir de ahí? Hubo muchos momentos donde pensaba que la muerte era mejor que estar ahí. Hubo muchos momentos donde pensaba que ahí me iba a morir. Y claro, y tú veías casos de gente que te decía, yo tengo 8, 4, 5 años, y tú decías, yo de aquí nunca voy a salir. Yo de aquí nunca voy a salir, o sea, yo aquí me voy a morir. ¿Me explico? Pero bueno, salgo por una negociación política, porque el chavismo usa a los presos políticos para, en algún momento que se siente vulnerable, luego intentar liberarlo. Vamos a ver ahorita cómo se suscita en el contexto en el que está el país el tema de los presos políticos y las negociaciones. Una negociación política en la que al final del día el preso no pinta nada. No, tú no pintas nada, y no pintas nada porque... Porque está secuestrado. Es decir, tu captor, el secuestrador, negocia según sus intereses por fuera con quien tenga que hacerlo. A veces es con Estados Unidos, a veces es con tus familiares, si es una extorsión, a veces es con un partido político de turno para obligarte a ser candidato a alguna vaina y lavarse la cara, obligarte a grabar videos, como tú dices, diciendo X, oye, porque después viene también algo que muchas veces no dimensionamos, que se lo hacen sobre todo a la gente que está muy expuesta públicamente, que es el ataque moral. Digamos, el ir en contra de tu persona, en contra de tu vida, exponerte al escarnio público, porque ellos te obligan a grabar, te obligan a decir, te obligan a hacer, para después mostrar como que lo hiciste porque querías, cuando la realidad es la que tú dices, que te meten una pistola cargada y sin seguro en la boca para obligarte a decir lo que quieren que digas. 100%, o te drogan, o te asfixian, o si no dijiste lo que ellos querían, te matan. O sea, eso es lo que representa el chavismo. De hecho, con lo que mencionas ahorita, pienso en efecto en Edgar Gamboa, que le hicieron eso. Pienso en la foto que publicaron de Juan Requesens, que la vio todo el mundo. Pero yo creo que estamos en una etapa donde el chavismo pareciera que no tuviese límites para su atrocidad, pero nosotros como sociedad también hemos ido entendiendo y ya sabemos que cualquier video, cualquier coacción del chavismo. Por ejemplo, si mañana, y espero que no, aparece un video de Jesús Armas, hay que decirle al chavismo que sabemos que eso es mentira. Que sabemos que eso es mentira, que Jesús es inocente y que Jesús tiene que estar libre.
Y creo que somos más los que vamos a ser solidarios. Yo creo que, y por eso es tan importante lo que tú decías de la polarización que había entre un momento y otro. No, ahora es el chavismo haciendo maldad y nosotros luchando por los buenos para liberarlos, para liberar el país y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que eso ha sido un avance importante de las organizaciones, de los familiares, de los grupos políticos, porque muchas veces caemos en ese juego y caemos también en el juego de la negociación, porque el juego de la negociación se basa en solamente darle el poder al chavismo. En mi caso, por ejemplo, nos liberan bajo medidas sustitutivas a nuestra libertad. Sí, que no es libertad. No puedes salir del país, no puedes dar declaraciones en medio, no puedes tener redes sociales, ¿sabes? O sea, eso no es libertad. Y no solamente, ponete que te dejen salir del país, que puedas dar declaraciones en medio y puedas tener redes sociales. Las repercusiones que hagas esas tres cosas, claro, sin que te las digan, pueden ser inclusive peor, ¿no? Es lo que volvemos al inicio. Ningún venezolano es plenamente libre. ¿Por qué? Porque aunque el chavismo y sus voceros se pongan e insistan en declarar que en Venezuela hay libertad de expresión porque puedes decir lo que te da la gana, es que el problema, tú lo acabas de decir muy bien, no es que puedas decir lo que tú quieras, es las consecuencias que eso trae después, solamente por pensar distinto, por querer un mejor país y por querer que haya democracia en Venezuela. No, y con respecto a la negociación, quería comentarte cómo fue la mía y un dato de los cambios que ha tenido estas negociaciones, ¿no? Por ejemplo, a mí Maduro, en mi caso, Maduro dice, si me reconocen como presidente, los partidos políticos que fueron a elecciones, a mí me liberan el 2 de junio, el 20 de mayo hubo elecciones. Si me reconocen como presidente, yo libero un grupo de presos políticos, los partidos que decidieron ir con Maduro en 2018 a las elecciones. Entonces ellos van y reconocen a Maduro y liberan un grupo de presos políticos. Era solo para él intentar lavarse la cara y que unos países dijesen que habían sido unas elecciones democráticas para venderle a la comunidad internacional ese tipo de cosas, ¿no? Sí, juegan con la vida. Juegan con la vida la gente. Y, por ejemplo, luego el acuerdo de Barbados, con el acuerdo de Barbados se liberaron alrededor de 35 personas. Y luego el acuerdo de Barbados tenemos más de 2.000 presos políticos. Claro. ¿Sabes? Entonces, al final del día, ya inclusive al chavismo las negociaciones se les convierten ineficientes porque ya concebimos que estos intercambios... ¿Tú sientes que al chavismo le importa la vida de los venezolanos? Mira, para el chavismo ahorita 5, 100, 500, 2.000 presos políticos representa completamente lo mismo. El chavismo está tan ahogado que lo último que le puede importar es la vida del venezolano. Lo único que le importa al chavismo es que no sancionen a la hija de Diosdado. Eso es lo que le importa, que ya está sancionada, por cierto. Eso es lo que le importa al chavismo. ¿Cuáles son sus intereses personales en esta cúpula pequeña que se encarga de cometer ¿Sientes que al chavismo realmente le duelen las sanciones? Yo creo que las personales les duele bastante porque el país no le duele. Ellos por eso hacen lo que quieran con el país y se lo roban ellos. Entonces yo creo que aquí hay que personalizar directamente quiénes son los responsables de robar al país, de cometer las mayores atrocidades, y por ahí es donde tenemos que enfocar, ¿no? Para luchar contra la tiranía que estamos viviendo. Víctor, ¿y cuando estabas preso, ¿a qué te agarrabas? Es decir, ¿qué luz veías al final del túnel? ¿Qué te daba energía, fuerza para despertar todos los días y decir, mira, tengo que seguir acá, tengo que seguir vivo, aunque hubiesen momentos, como tú nos dijiste, en los cuales hubieses preferido estar muerto? ¿Qué eran las cosas que te daban esperanza? Mira, las cartas cuando las podían pasar, porque no era siempre, y muchas veces se tuvo que pagar para que eso sucediera. Yo creo que eso es lo que me motivaba. Yo creo que tú bien decías lo del amor, y esto no lo digo desde el punto de vista simbólico. Esto lo digo de que nosotros hicimos una huelga de hambre, armamos un motín, y por eso se puso en la palestra pública el tema de los presos políticos, y por eso nos negociaron, y por eso yo hago lo que hago. Porque si no, posiblemente estuviera ahí metido. Yo pensaba muchas veces donde no me estaba pasando nada,
qué es lo que estaba pasando por la cabeza de mis familiares. Y yo decía, ellos pueden pensar que me están matando o pueden creer que estoy muerto. ¿Por qué? Porque yo estuve 5 meses allí, pero yo nunca tuve una visita, nunca tuve un abogado. Ellos nunca me dieron una llamada. Entonces, cuando tú no tienes la posibilidad de nunca saber realmente cuál es la situación de tu familiar, es muchísimo más jodido. La vaina se hace más pesada. Por eso es tan clave que se hable de los desaparecidos que tenemos hoy, porque no es lo mismo que yo sepa que al menos lo tienen en el helicoide. Pero cuando no sé ni siquiera dónde está, en un país donde hay 17 casas clandestinas de tortura solo en la ciudad capital, es muy jodido. Y eso está reflejado En la misión de determinación en de hechos de las Naciones informes Unidas. de No es que Naciones nosotros lo Unidas estamos oficiales. diciendo. Esas Correcto. son las oficiales que pudo investigar la misión de determinación de hechos. Imagínate cuántas más pueden haber. Imagínate lo perverso que es que una familia sienta algo de tranquilidad de escuchar a algún alto jerarca chavista por algún medio de comunicación diciendo que en efecto sí tienen preso a su hijo, a su esposo, a su madre, a su nieta, porque no hay información oficial. Porque no hay información oficial. Pero, por ejemplo, el caso de Jesús Armas, que es uno de los casos Más recientes, más ¿sí? reciente, es el penúltimo preso político, porque ayer detuvieron un concejal de Penúltimo Chacao. preso político al momento Al de hacer momento esta grabación. de hacer esta grabación, exactamente. Estamos hablando de casi 180 horas que han pasado. Pero el caso de Jesús Armas es un caso aún más atroz todavía, porque tienes a uno de los exponentes del chavismo más atroces, como lo es Diosdado Cabello, mencionándolo, diciendo que lo tienen, y nadie sabe dónde está. Escúchame, eso exactamente igual le pasó a Freddy Superlano. Para que tengas una idea. Le pasó a Diosdado diciendo que Roland estaba Carreño. cantando, que hasta hablaba en inglés. O sea, ese es el nivel de atrocidad que tenemos hoy y que estamos viviendo hoy. Y aún su esposa, hijos, No no lo han podido ver. verlo. No lo han podido ver. Meses después. Meses después. No lo han podido ver. Entonces, es muy fuerte, es muy duro vivirlo y percibirlo, pero yo creo que algo que nos mantiene, respondiendo muy concretamente a tu pregunta, uno, es la solidaridad de los otros familiares, es la solidaridad de las organizaciones que siguen estando en el terreno, porque sí, para nosotros tenemos un rol importante de muchas veces poder decir lo que adentro no se puede decir, pero el que está ya acompañando, abrazando a un familiar tiene un valor muchísimo más grande, porque lo que predomina es el terror, ¿no? Como lo habíamos venido diciendo, pero yo creo que nada para a un familiar de preso político y cuando yo pensaba que están pensando mis familiares, yo decía, no, yo no le puedo dar el gusto al chavismo, yo no le puedo dar el gusto al chavismo, pero eso es una tortura constante. Hemos visto en esta última, luego de las elecciones, esta última oleada de detenciones arbitrarias, como más de 15 personas se han querido quitar la vida. Vimos una niña menor de edad en Anzoátegui tomando cloro porque prefería no vivir. Leímos la carta de Mariana, la niña de 16 años, diciendo que no quería vivir. Vimos el caso de Carlos Villencio hace una semana, que no se sabía si estaba vivo o estaba muerto porque intentó suicidarse en Tocorón, y aún hoy en día sus familiares no tienen acceso para poder verlo. Entonces, el contexto de hacia dónde te lleva el chavismo, o la conclusión de todo lo que está pasando y todo esto que vemos tan atroz, hay que darle un solo enfoque, y es que hay que acabar con esto. Víctor, el Darién. El Darién. Imagínate el nivel de desespero que tú tienes que tener, que te arriesgas a la muerte en vez de quedarte donde estás. Imagínate a lo que nos ha llevado este sistema. Y la migración forzada es otro delito de lesa humanidad. Nadie que cruza el Darién porque turismo, quiere ir a visitar Disney. Porque quiere, claro. Nadie que cruza el Darién porque quiere ir a Times Square o visitar el Empire State. No, es gente que tiene hambre, que no tiene dinero y que está buscando un atisbo de oportunidad para que sus hijos no se le mueran.
Porque ni siquiera es cumplir un sueño. Que no hablamos del sueño americano, que hablamos de la supervivencia pura. Porque nos han llevado a lo más horrible que puede vivir e indigno que puede vivir un ser humano. Y de eso se trata. Y por eso cuando tú hablas de Venezuela como una cárcel completamente, es que no hay otra analogía. Así es. Porque además el chavismo tiene las llaves. Y lo que es que quitarle las llaves. Entonces ellos la abren para que la gente migre y se vaya o te encierran. Entonces ese es el juego que hoy estamos viviendo nosotros con el chavismo dentro del poder. ¿Cómo es la vida, Víctor, de un expreso político? ¿Cómo es tu vida luego de que se abre esa primera puerta, que no es la puerta definitiva hacia la libertad, pero al menos es la puerta de los barrotes? Sales nuevamente a la calle a reencontrarte con tu familia, te toca salir del país para poder decir y para poder denunciar y para poder hacer, como tú dices, lo que muchas veces no se puede decir, hacer y denunciar dentro de Venezuela. ¿Cómo es la vida de un expreso político? ¿Cómo es tu vida hoy en día? ¿Qué estás haciendo? Sí, yo creo que pasas por varias etapas, ¿no? Primero, más nunca vuelves a ser normal. Más nunca vuelves a ser normal porque tu vida se paraliza. Hace poquito estaba hablando con parte de mi equipo y ellas nos traían una propuesta de lo que representa el tiempo para los presos políticos. Y es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte cómo tu vida se paraliza y tú dices, mira, yo entré en enero, la crisis venezolana era tan loca que siempre iban cambiando, imprimiendo billetes, hasta que, bueno, se dolarizó el país. Yo entré en enero y en junio, cuando salí, ya el billete era otro. O sea, y eso parece una boludez, dirían los argentinos. Esto parece algo... Pero es que ya ni los billetes se parecían a la vida que yo tenía antes. Ni las redes sociales. Ni Ni las redes sociales. Entonces, yo tengo amigos que cuando salieron de la cárcel, luego de evidentemente todo el tema familiar, reencontrarse, abrazar a sus familiares que tenían años sin poder ver, sin poderles dar un abrazo, sin poderles dar un beso, luego de ese proceso, lo primero que te decían era, coño Jesús, enséñame qué es esto del TikTok. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona esto? No, es durísimo. Mira, para mí, yo veía primero los edificios, los veía diferentes. Otra cosa, sales con mucho odio por todo lo que está pasando y algo que me pasó a mí muy particularmente, y por eso hoy hablo del amor y todas estas cosas y de la lucha, que yo no entendía por qué la gente se reía. Yo decía, ¿cómo es esto que la gente se ríe? Y es que, claro, la dimensión del daño me pasó a mí. Yo me acuerdo que antes de ir a la cárcel, yo fui a una protesta y que liberen a Iván Simonovic. Pero yo realmente no sabía lo que representaba ser un preso político. ¿Sabes? Y le agradezco a la vida, al destino, a los venezolanos, que hoy somos más conscientes de lo que representa ser un preso político. Pero ha sido tan difícil la trayectoria para dimensionar lo que es la tortura en Venezuela, el tema de los presos políticos, que bueno, nos ha tocado durísimo. Luego escaparte del país, migrar. Yo ahorita soy refugiado en Argentina. Ese es el estatus que yo tengo ahorita. O sea, no es un país donde me pertenecen. No pude hacer un proceso normal y natural, sino que tenía que revictimizarme y contar cómo me habían torturado para poder tener un documento de identidad en otro país. Para buscar un trabajo que nunca conseguí. Porque no tenía el título universitario. Porque me tuve que escapar antes que me dieran el título universitario. Porque me seguían persiguiendo. Y después de eso, persiguieron a mi mamá y la tuve que sacar del país. O sea, la vida de un preso político se acaba cuando cae, de un preso político se acaba cuando caiga el gobierno. Hoy sí, hoy tengo una organización, creamos una experiencia en realidad virtual para visibilizar y denunciar lo que pasa en Venezuela. Fue recreado con el testimonio de 30 víctimas, pero al final del día es una herramienta más que busca que se liberen a los presos políticos, que se cierren los centros de tortura, pero con un enfoque principal es que la gran cárcel, cuyo nombre es Venezuela, pueda ser liberada, ¿no? Cuéntanos un poco, Víctor, de realidad helicoide. Es decir, ¿cómo es ese proceso de
pasas por la cárcel, sufres lo que sufres dentro de la cárcel y luego sales al mundo a recrear nuevamente esa cárcel, ese centro de tortura en realidad virtual para mostrárselo a más personas, a diputados, a presidentes, a miembros de la Corte Penal Internacional, de Naciones Unidas. Es decir, ¿cómo haces cómo cambias ese switch en tu cabeza de yo necesito mostrarle al mundo lo que está pasando ahí dentro de las cárceles? Bueno, primero que nada, saludos a mi psicólogo. Es duro. Que creo que es quien me dio la estabilidad emocional cuando más la necesitaba para poder hacer este switch. Y este switch viene de la mayor vulnerabilidad posible y el decirme, brother, tienes que drenar esa rabia enfrentando esto. Él me decía, si tú agarras esa energía frente a todo eso que te hizo tanto daño, tú puedes hacer algo importante. Y hoy por hoy, lo que hicimos fue 30 personas que estuvimos detenidas, dimos nuestro testimonio, y en el medio de la pandemia, que todo el mundo hablaba de la tecnología, que todo el mundo habla de que ahora todos vamos a migrar a la tecnología, un amigo me habla de realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Yo me pongo un casco de realidad El virtual. metaverso. Yo me pongo un casco de realidad virtual y veo la casa de Ana Frank en su dimensión real. Y es allí cuando digo, yo tengo que hacer el helicoide. O sea, tenemos que hacer el helicoide. Entonces buscamos a 30 personas, hombres, mujeres, menores de edad, policías, activistas, defensores de derechos humanos, estudiantes. Y lo que hicimos fue cada uno ir recreando el lugar donde estuvimos presos. Y hicimos una experiencia que tú vas viendo qué iba a ser el helicoide, en qué se convirtió el helicoide y cuál es la propuesta que tenemos nosotros para el país, que es hacer de esto un museo de la memoria con una fuerza tan importante que pueda agregarle valor a la cultura que queremos nosotros para el país. Que la gente diga, yo quiero ir al Ávila, pero quiero conocer la historia de todo lo que pasó con los presos políticos y que esto sea parte de la esencia que acabe con el mal que ha representado el chavismo en Venezuela. Pero bueno, esto Y para que no se repita. Para Porque que- es que yo no tengo dudas, Víctor, de que Venezuela va a ser libre y de que nosotros vamos a tener un país nuevamente democrático, pujante, con las fronteras abiertas, donde la gente no solamente no se va a ir, sino que millones de personas van a querer ir a Venezuela a ver el milagro de la recuperación del país. Pero siempre es importante saber lo que ocurrió, la tragedia que ocurrió, tenerlo presente para no volver a repetir esos errores. Es que una de las grandes cosas que nos ha pasado para llegar aquí es que nuestra memoria a corto plazo nos ha hecho cometer una y otra vez los mismos errores. Entonces, por eso es que va a ser tan importante la memoria. También te digo, esto no es culpa de los venezolanos, esto no es tu culpa, esto no es culpa de los presos políticos hoy, ni de sus familiares, No, de esto es Maduro. culpa Esto es culpa de la dictadura. del chavismo. Así es. No, 100%, 100%. Lo que pasa es que hay que reconocer que 2 o 3 veces el monstruo nos ha engañado y hemos metido la pata. Entonces, y no estoy hablando, no estoy haciendo alusión ni a un político ni a... No, ¿sabes? no, como sociedad, entiendo que es como sido sociedad, claro. Como sociedad. Y en las últimas... Y voy a poner, por ejemplo, el tema elecciones. Ahorita pusieron 15.000 trabas para que no hubiese. Y nosotros hemos pasado por tener elecciones, no tener elecciones, por votar, por no votar, por ir, por venir. Y nos ha tocado ir descubriendo esas trampas que el chavismo ha puesto. Obviamente siempre ellos van a ser los responsables, pero también la memoria va a jugar un rol importante para que cada vez que haya un atisbo de chavismo que quiera hacer daño, nosotros no seamos ingenuos ante una atrocidad que se pueda llegar a cometer. De chavismo o de cualquier otro movimiento que quiera montarse sobre el sufrimiento de los De venezolanos. que quiera montar una autocracia dentro del país que le pueda hacer daño a la región o al mundo entero. Mira, Víctor, me gustó mucho lo que me estabas comentando sobre el futuro de los centros de tortura, cómo los ves en el futuro, como un museo de la memoria que sirva para honrar a no solamente a los que lo sufrieron, sino a todos los venezolanos y para no cometer los errores, no volver a cometer los errores del pasado.
Pero cuéntame ahora un poco y cuéntale a quienes nos ven y nos escuchan el día de hoy, ¿cómo ves tú el futuro de Venezuela? Mira, yo ahorita estoy muy optimista, yo no sé, quiero decir que yo ahorita soy activista y me ha tocado en los últimos 2 años con el proyecto que estoy desarrollando viajar por muchos países, hacer muchos nuevos amigos, políticos, otros activistas, defensores de derechos humanos, y me siento como nuevo en este grupo de la lucha por Venezuela. No quiero pecar de genuino, pero yo me veo el cambio político en Venezuela tan cerca. Yo veo esto que hablan de la Venezuela decente tan cerca. Creo que hemos aprendido tanto, tanto los de adentro como los de afuera. Creo que ya no existe un país y creo que eso va a generar un proceso de reconstrucción muchísimo más fácil. Yo por un momento, cuando migré, que tenía mucha rabia, solo pensaba en que tenía que sacar a mi familia del país y no tenía nada que ir a buscar, ni a nadie que ir a abrazar para Venezuela. Yo ahorita es todo lo contrario. De hecho, es primera vez desde que yo migré que quiero regresar verdaderamente a Venezuela, porque salí con mucha rabia. Y ahora no solamente añoro, sino que tengo equipo de trabajo que está dentro, que quiero ir a trabajar con ellos, ¿no? Entonces yo creo que el futuro de Venezuela es una Venezuela donde realmente se respeten los derechos humanos, donde la palabra democracia no va a ser más nunca subestimada, donde sabemos que la corrupción no va a ser una opción, donde nos vamos a ganar las cosas no solamente por nuestro trabajo, sino también porque tenemos el espíritu para reconstruir un país, y yo creo que vamos a poder ser una referencia de cambio y un ejemplo para la región, porque aquí hay que pensar en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. Yo creo que el precedente que puede marcar Venezuela para luego acabar con las otras autocracias que hay en la región, creo que puede llegar a ser importante, y que eso nos va a dar un liderazgo importante dentro de la región. Y no me quiero arrepentir de lo que estoy diciendo. No quiero que después, en 3 meses, pasó el 10 de enero y no pasó nada, y después te estén puteando por las redes sociales. Yo genuinamente creo que es posible. Y si bien es cierto, esto se va a acabar cuando realmente hayamos dado todo. Me sorprende de sobremanera cómo estamos todos dándolo todo para que eso pase. O sea, todos dándolo todo para que eso pase. O sea, eso es impresionante, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que va a hacer que valga la pena. Yo creo que somos dignos de tener una Venezuela libre, y por mucho de que las transiciones sean vulnerables, yo creo que nosotros ya tenemos la madurez para que la transición podamos vivirla en paz, y podamos vivirla como venezolanos, y además no nos vamos a matar demasiado, porque está todo por hacerse. Está todo por hacerse. Los que decidan volver al siguiente día y los que decidan volver durante 10 años van a tener un espacio en el país, su país, nuestro país. Entonces yo creo que esa es la Venezuela que se viene, sin chavismo y con justicia para los responsables, que ellos saben quiénes son. Amén. Víctor, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Venezuela va a ser libre, Venezuela va a volver a la democracia, y yo estoy convencido de que tú vas a volver a tu país, pero que además los millones de venezolanos que han tenido que salir de Venezuela en búsqueda de mejores oportunidades también van a poder volver a su país, van a poder volver a su montaña, van a poder volver a sus playas, van a poder volver a pisar ese suelo, van a poder estar nuevamente bajo ese cielo, y van a poder, sobre todo y más importante que nada en esta vida, reencontrarse en ese abrazo con su familia. De verdad que te agradezco muchísimo, no solamente haber venido el día de hoy, sino no rendirte, no haber avanzado cuando esas ideas cruzaban por tu mente, que estabas ahí encerrado, y sobre todo te agradezco que hoy, luego de haber salido de la cárcel,
sigas trabajando por esa Venezuela con la que todos soñamos, con la que yo sueño, y ese país que finalmente lo quiero para mi familia, para mis amigos, para todos los que nos están viendo y escuchando el día de hoy, y también para mi hijo, que yo quiero que eche raíces en Venezuela, que crezca en Venezuela y que sea parte también, ¿por qué no?, de esa reconstrucción del mejor país del mundo, que es sin duda el nuestro. Gracias, Víctor. hermano. Chao.